Hola, bienvenido al canal. No habéis sido pocos los que nos habéis preguntado muchísimas veces sobre nuestro sistema de riego y de eso es de lo que quiero hablarte hoy. Cada sistema de riego debe adecuarse a las circunstancias de cada lugar. Es probable que si cuentas con un pequeño maceto huerto en una terraza, con regarlo con una regadera sea suficiente. Pero a la que empiezas a tener más macetas o una superficie cultivada más grande, vas a necesitar otro tipo de sistemas. Hay quien prefiere seguir regando su huerto con la manguera o con la regadera, bien porque no tiene otro sistema o bien porque le gusta dedicar ese tiempo a su huerto y ver sus plantas crecer. A mí me parece una opción admirable, pero soy más partidaria de automatizar el sistema de riego porque de esa manera yo gano en libertad y mis plantas ganan en regularidad de riego, cosa que las favorece muchísimo. Antes de seguir con el vídeo me gustaría pedirte que te suscribas al canal porque de esa manera nos ayudas a seguir creando contenido de calidad. Además, agradeceré muchísimo que le des al like si este vídeo te gusta. Y además también me gustaría anunciarte que tenemos un segundo canal, se llama La Bitácora de la Tanina, en donde vamos subiendo también contenido relacionado con nuestro huerto y mucho más del día a día. Es más tipo blog en donde te vamos enseñando pequeñas cosas. Existen muchísimas maneras de regar y una de las más antiguas es el riego por inundación o a manta. Ya sabes, en este sistema de riego se crean una especie de surcos o canales que van por todo el huerto y que canalizan el agua y se inundan y gracias a ello pues las plantas se riegan. Pero es un sistema que cuenta con bastantes desventajas. Justamente estamos hablando de riego y está empezando a llover, así que vamos a tener que movernos a un sitio donde no nos mojemos y sigo explicándote allí. Algo ventajoso que tiene el sistema de riego por inundación es que no requiere infraestructura. Normalmente quien riega por inundación es porque tiene una canalización grande que le pasa cerca y simplemente pues tiene que abrir una compuerta e inundar su huerto, o porque tiene una balsa y lo mismo puede abrirla e inundar su huerto, pero con un grifo sencillo de jardín va a ser difícil que pueda regar por inundación. Igualmente, el mantenimiento de estos surcos es el gran trabajo que tiene este sistema. Otra desventaja que tiene este sistema es que al regar por inundación favorecemos la compactación del suelo. Cuando lo inundamos, las partículas del suelo se reordenan, de manera que quedan las arenas, que son las partes más gruesas, debajo, en medio los limos y encima las arcillas. Los agregados que pudiera haber en el suelo se rompen y la estructura que hayamos podido crear se va deshaciendo cada vez que regamos de esta manera. El riego a manta requiere muchísimas cantidades de agua y esto en algunos lugares puede ser un problema, pero en otros no tiene por qué. Si tienes tu huerto justo al lado de un río, puedes permitirte toda esa cantidad de agua porque la que sobre volverá de nuevo al cauce del río. Así que esto depende mucho de las circunstancias de cada uno. Para mí, algo que me estorba mucho del sistema este de regar por inundación es que no permite añadir materia orgánica en superficie. Ya sabes que nosotros al menos 2 veces al año añadimos grandes cantidades de compost a nuestros bancales. Si los inundáramos, el agua lo movería y no dejaría que se estuviera quieto ahí. Y lo mismo pasa con el acolchado. Ya sabes que solemos acolchar nuestro huerto y es una técnica que recomendamos mucho, pero si riegas por inundación, el riego se llevaría ese acolchado, con lo cual pues tienes que optar por otro tipo de técnicas ya que el riego por inundación estas no las permite. Un problema que presenta el riego por inundación es que contamina muchísimo acuíferos y aguas superficiales. Y te explico por qué. El nitrógeno y el fósforo no se retienen en los centros de intercambio catiónico que hay en el suelo, sino que son muy solubles en agua. Cuando riegas por inundación, todo ese nitrógeno y fósforo queda disuelto en el agua y todo el agua que sobra y se infiltra se lo lleva.
¿Qué implica que haya más nitrógeno y fósforo en el agua? Pues muchísima más proliferación de algas, que eso hará que baje el nivel de oxígeno en el agua y las aguas queden contaminadas. Nosotros hace años tuvimos un huerto que teníamos que regar por inundación. Era el sistema que podíamos tener en ese momento y lo experimentamos mucho. Nos hartamos de hacer caballones y canalizaciones. Y bueno, si no tienes otro remedio, pues lo haces, lo pruebas, intentas hacer lo mejor que puedes, pero si tienes opción de cambiarlo, pues mejor. Otro sistema de riego del que me gustaría hablarte es el sistema de riego por aspersión o microaspersión. En realidad, la diferencia principal entre estos dos sistemas es el tipo de aspersor que utilices. El resto más o menos puede ser lo mismo. Una de las principales ventajas que yo le veo a este sistema es que se puede adaptar a todo tipo de terrenos y además permite cubrir grandísimas superficies. Tanto si tienes un terreno plano como si tienes pendiente, puedes adaptar el riego por aspersión. Además, te permite regar bastante homogéneamente, ya sea todo tipo de plantas más bajas o más altas, siempre lo puedes adecuar. Además permite la automatización, es decir, podrías poner un temporizador para que el riego funcione cuando tú le digas que te vaya bien, que funcione durante el tiempo que tú desees. El riego por aspersión es el que mejor imita el efecto de la lluvia y además hace que aumente la humedad relativa de nuestro huerto. Muchísima gente cree que una humedad relativa alta unida al calor va directamente relacionada con los hongos, aunque esto no tiene por qué ser así. Por ejemplo, el oidio se ve beneficiado por un ambiente seco, justamente lo contrario. O plagas como la araña roja, de la que hace poco te hablamos, también se ven favorecidas por la sequedad y les molesta terriblemente una humedad relativa alta. Hay ciertas plantas, como las que crecen en las selvas, que necesitan, para vivir, una humedad relativa alta. Piensa, por ejemplo, en un jardín botánico. Si tienes ese tipo de plantas, se hace imprescindible regar por aspersión para así conseguir ese efecto de humedad relativa alta en el ambiente. Eso sí, el riego por aspersión me parece el ideal para regar los semilleros, y es que es el único que permite mojar toda la superficie uniformemente. También pasa si tenemos una superficie tipo prado. Lo más típico es el césped. Un césped debe regarse por aspersión porque es el único tipo de riego, aparte del de inundación si quieres, pero este ya lo dejamos aparte, que permite mojar toda la superficie de tierra y no dejar espacios secos. Mojar toda la superficie de terreno va a depender de que los aspersores estén bien situados y quizá esta sea una de las desventajas que puede tener este sistema, que sea tener suficientes aspersores y que estos estén bien repartidos para conseguir ese efecto. Si no es así, no lo vas a conseguir. Requiere menos agua del que requiere un sistema de riego por inundación, pero más del que va a requerir un sistema de riego por goteo o por exudación. Ya ves que cada espacio tiene sus peculiaridades y habrá que estudiar qué se quiere hacer en cada uno de ellos para adaptar el sistema de riego tanto a los cultivos como a las circunstancias. No es lo mismo regar un prado, no es lo mismo si estás al lado de un río o no, si tienes mucha pendiente, qué plantas quieres cultivar. Pero hay un sistema de riego que a nosotros nos funciona muy bien en el huerto, que es el sistema de riego por goteo. Tiene la principal desventaja, diría yo, de que requiere una gran inversión de inicio y muchísimo trabajo para instalarlo, pero luego suele funcionar bastante bien. Un sistema de riego por goteo requiere la instalación de tuberías por todo el huerto que repartan el agua. Hay muchísimas opciones, desde cintas planas con los agujeros ya hechos, cintas rígidas que tienen goteros autocompensantes que hacen que el agua salga por igual en todos ellos, o puedes instalar los goteros tú a las distancias que quieras en un tubo rígido. Como te digo, las opciones son muchísimas. Nosotros hemos probado muchas de ellas. En un huerto hace años tuvimos esta cinta plana que ya viene con sus agujeros
y estuvimos regando durante un tiempo con eso. También hemos tenido otros sistemas en los cuales hemos instalado nosotros los goteros. A mí personalmente me gustan mucho los que son regulables. Puedes regular la cantidad de agua que puede salir por cada uno de los goteros. Estos diría que son los mejores y te los recomiendo muchísimo. A mí es uno de los sistemas de riego que más me gustan para el huerto, ya que permite una dosificación muy exacta del agua, sobre todo si hablamos de goteros regulables, y además es muy eficiente en el uso de esta. Regamos a cada planta lo que necesita. Un gotero, como su nombre indica, va dejando caer gotitas de agua en el punto donde se encuentra situado, que normalmente es cerca de la planta. El hecho de ir soltando el agua poco a poco hace que ésta vaya profundizando en ese espacio y que llegue bastante abajo, creando lo que se llama un bulbo de irrigación. ¿Por qué te cuento esto? Pues este bulbo de irrigación es importante porque permite que las raíces de las plantas profundicen y vayan a buscar el agua más al fondo, no se queden en la parte superficial. ¿Qué hace esto? Las raíces de las plantas, al ser más profundas, también son más resistentes a la sequía. Cuando hay sequía, lo que se seca antes es la parte superficial del suelo. Si las raíces son profundas, pueden ir a buscar el agua más abajo. Aunque, como todos los sistemas de riego, no todos son ventajas. Para mí, uno de los principales inconvenientes que tiene este sistema es que los goteros se atascan con facilidad, ya sea por impurezas que puedan ir en el agua o porque tengas un agua cargada de sales. Mira, hace años, cuando nosotros teníamos un sistema de riego por goteo, regábamos a partir del agua de un pozo que teníamos allí cerca y era una agua que tenía muchísima cal. ¿Qué sucedía? Que prácticamente cada semana se atascaban uno o varios goteros y entonces las plantas que quedaban cerca de esos goteros sufrían de estrés hídrico. Había que repasarlos semana tras semana e ir desatascándolos y esto hace que tengamos que estar muy atentos. Claro, depende mucho del agua de riego que tengas. Si puedes regar a partir de agua de lluvia y no tienes problemas de impureza, el riego por goteo, genial. Si tienes sales en el agua, pues tienes que estar atento a estos inconvenientes. Algo que debes tener en cuenta si tienes un riego por goteo es que el gotero debe quedar en la parte superior del tubo y no tocar el suelo. Porque mientras está saliendo agua no hay problema, pero cuando cortas el flujo de agua se produce lo que se llama el efecto sifón, que es como una especie de succión hacia adentro que hace el gotero. Si está en contacto con el suelo, lo que sucede es que entran impurezas dentro del tubo y esto luego te va a obstruir los goteros y te va a causar problemas. Así que es importante fijarse en este pequeño detalle. El motivo por el cual nosotros no tenemos goteros en nuestro sistema de riego del huerto es que estos condicionan los marcos de plantación. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos un tubo con los goteros situados cada 20 centímetros, esto va a condicionar a que nuestros cultivos los tendremos que plantar cada 20, cada 40, cada 60 centímetros, pero no podremos plantar cada 10, ni cada 30, ni cada 35, porque los goteros no van a coincidir. Y si plantamos a chorrillo, como por ejemplo hacemos con las zanahorias, ya sabes, haces un pequeño surco y dejas a las semillas todas en línea, este sistema con los goteros cada 20 centímetros pues resulta ser un problema a la hora de que todas puedan germinar con facilidad. Aunque tengo que reconocer que en algunos lugares del huerto sí que tenemos goteros y los tenemos para las macetas. Hay algunos puntos donde tenemos situadas algunas macetas y hemos pinchado a la tubería principal de riego un gotero para que éstas se rieguen junto con el resto de los bancales. O en la terraza, donde tenemos también cultivos en maceta, también hemos instalado un sistema de riego por goteo. De hecho, en el canal de la Bitácora encontrarás un vídeo en donde te explico en profundidad cómo funciona este sistema de riego de la terraza. A nosotros el sistema que mejor nos funciona en nuestro huerto es el riego por exudación. Se trata de colocar una manguera que exuda el agua toda ella, que es capaz de sudar ese agua en nuestros bancales. La puedes colocar tanto en superficie como enterrada, que va a seguir expulsando el agua de igual manera. Y no te preocupes por enterrarla, las raíces no pueden penetrar en ella.
Al igual que los goteros, es un sistema muy eficiente a la hora de usar el agua. Forma el mismo bulbo de irrigación, ya que va dejando salir el agua gotita a gotita, como si la fuera sudando ese tubo. Lo único es que en lugar de hacerlo en un punto localizado, lo hace a través de toda la línea. Además, se puede automatizar de la misma manera que el riego por goteo. La primera vez que lo usamos lo hicimos porque teníamos el problema de las sales en el agua. Y es que el riego por exudación, las sales se quedan en la parte externa del tubo y al siguiente riego el agua los expulsa, de manera que no se puede obstruir. Es una manguera que no se puede obstruir de ninguna manera y esto para mí es una grandísima ventaja. Además, cuando cortamos el flujo de agua, no tiene ese efecto sifón que tenía el gotero, sino que tranquilamente puedes enterrarlo, incluso que va a seguir exudando agua. Las sales no pueden entrar en él y por supuesto partículas más grandes tampoco. Y claro, como toda la línea va sudando agua, no te condiciona los marcos de plantación. Da igual si plantas cada centímetro que cada 20 centímetros que cada 50. Toda la línea va a exudar agua y va a llegar por igual. Y algo que a mí también me encanta es que es un sistema muy duradero. Nosotros tenemos mangueras que llevan tranquilamente 10 años con nosotros funcionando sin ningún tipo de problemas. Incluso hemos reciclado manguera que teníamos en otros huertos, la hemos traído a este, hemos adaptado la longitud y siguen funcionando perfectamente. Son muy duraderas. A mí la inversión inicial que supone, que es uno de los sistemas de riego más caros, me sale muy a cuenta porque es muy duradero. Creo que todavía no se nos ha pinchado ninguna manguera en los últimos 8 o 10 años. Cuando tienes tu huerto organizado por líneas es fácil imaginarte tanto los goteros como la línea de exudación. Pero si te gusta el sistema del square foot, del cuadrado de 30 por 30 como tenemos nosotros, quizá te estés preguntando cómo debes distribuir estas cintas o de goteros o de exudación para que queden bien repartidas. Si no te suena esto del square foot garden o de los cuadrados de 30 por 30 para organizar tu huerto, es un sistema que te permite marcos de plantación muy juntos y plantar muy espeso, así como tenemos nosotros. Te dejo un vídeo por aquí en el que lo explicamos en profundidad y te damos todas las claves para poder adaptar tu huerto. Pues si ya tienes tu huerto adaptado a este sistema del Square Foot Garden, nosotros lo que hacemos es poner siempre una línea de riego por cada línea de square foot más uno. Es decir, en un bancal que tiene 120 de ancho, es decir, 4 square foot, 4 cuadrados de 30, ponemos 5 líneas de riego, como mínimo. Porque nos ha pasado que si solo ponemos una en el centro de cada cuadrado, los cultivos, cuando plantamos, por ejemplo, rabanitos, que implica plantar 16 en 30 por 30, los que quedan más alejados del centro tienen más dificultades para desarrollarse porque el agua no les llega de igual manera. Pues para evitar esto y tener los tubos más juntos, lo que hacemos es esa regla, poner 4 en este caso más 1, es decir, en el bancal de 120 tenemos 5 tubos de exudante. En un bancal de 90 centímetros de ancho, en donde hay 3 líneas de square foot de 30, en ese caso tenemos 4 líneas de riego, es decir, una por cada square foot más una. Y bueno, después de haber hecho un repaso por los diferentes sistemas de riego, me gustaría explicarte cómo es el nuestro propio. Y para eso vamos a empezar por el principio, donde acumulamos el agua que luego repartimos por el huerto. Nuestra casa cuenta con un sistema de recogida de aguas y todas ellas van a parar justo aquí, a este depósito que tengo bajo mis pies. Este depósito tiene una capacidad de unos 30.000 litros de agua aproximadamente. Nunca lo hemos cubicado, pero más o menos tenemos idea de que esa es su capacidad. Bien, cuando iniciamos el sistema de riego, lo que hacíamos para sacar el agua de aquí, que estamos en la parte más baja de nuestra finca, para subirla al huerto, era usar una bomba de estas sumergibles. Las bombas de riego que son sumergibles dependen de que les llegue la electricidad para empezar a funcionar. Y es importante que cuando empiecen a expulsar agua encuentren siempre una salida, porque si no se queman. ¿Qué hacíamos? Poníamos un temporizador en el enchufe de la bomba para que ésta se encendiera, pero
había que coordinarlo muy bien con los temporizadores que abren cada sector de riego del huerto para que la bomba siempre tuviera una salida y no se quemara. Era algo complicadísimo, requería de una logística hasta que conseguías adaptar todo el sistema de riego y que funcionara bien de semanas prácticamente. Así que hace un par de años decidimos cambiar estas bombas sumergibles por una bomba de aspiración, que es la que tenemos actualmente. Esta bomba tiene un tubo que va dentro del depósito, es este que ves aquí, y justo aquí debajo la tenemos. Esta bomba, la principal ventaja que tiene es que tiene un press control. El press control es el mejor invento de fontanería de los últimos años. Este sencillo aparato lo que hace es que enciende la bomba cuando detecta que el circuito ha perdido presión. El press control, este mágico aparato, es súper sencillo de instalar, simplemente va a la salida de la bomba y se enchufa con esta y enciende la bomba cada vez que se abre un grifo, básicamente. Y esta es una ventaja muy grande en nuestro huerto, nos ha permitido muchísima más comodidad. Este tubo que has visto que sale de la bomba sigue todo el camino hasta el huerto, pero antes hay un punto que me gustaría enseñarte. El tubo de riego principal que sale de la bomba pasa justo por aquí encima. Y aquí tenemos este grifo, esta llave de paso. Ahora mismo está cerrada porque hoy no quiero que se riegue porque está lloviendo. Bien, esta llave de paso es algo súper práctico y que recomiendo a todo el mundo. Aísla la bomba del resto del sistema. Si, por ejemplo, como hoy está lloviendo y no quieres que se rieguen, es tan fácil como venir y cerrar. Si, por ejemplo, necesitas cambiar un temporizador, si lo hicieras sin cerrar esta llave, el press control detectaría la falta de presión en el circuito y encendería la bomba. Si necesitas manipular la bomba de alguna manera, pues simplemente cierras aquí y el circuito no se vacía y no pierdes toda ese agua. Es decir, yo recomiendo a todo el mundo que tenga una llave de paso a medio camino entre la bomba y el resto del sistema para poder permitir un montón de operaciones con facilidad. Estos son el tipo de temporizadores que usamos en nuestro riego. Como nuestra bomba no tiene suficiente potencia, hemos tenido que sectorizarlo. Cada parte del huerto se riega por separado, porque la bomba no puede con todo. Y este te lo enseño particularmente porque aquí hemos ideado un sistema para poder tener una manguera. Este temporizador regula la manguera y siempre está abierto. No sale agua porque la manguera tiene un grifo que se lo impide. Si yo acciono el grifo, sale agua. El press control detecta la falta de presión en el circuito y nos trae agua desde el depósito. Y así es como en muchos vídeos nos ves preparar con agua de lluvia GMS o té de compost o lo que sea. Y la otra parte del temporizador es la que riega cada día mediante la manguera de exudación todos estos bancales del huerto. Algo que debes tener en cuenta a la hora de instalar el circuito es que la manguera principal, la tubería principal, va perdiendo presión cuantos más codos le pongas. Es decir, cuanto más recta sea y menos intersecciones tenga, mejor para todo el sistema. Este es un pequeño truco que nos enseñó un fontanero y que la verdad ha marcado una diferencia para nosotros, que ya sabes que tenemos un grandísimo desnivel y la presión es un problema. Nosotros no somos profesionales y nuestra experiencia en sistemas de riego se basa en años de ensayo y de error y de ir probando cosas. Sí que en el futuro nos planteamos mejorar nuestra capacidad de almacenar agua. Y es que esos 30.000 litros que caben en el depósito no nos da para regar todo el verano todo el huerto. Y este año, que además hemos ampliado el cultivo en balas de paja, pues aún menos. Tenemos como proyecto a futuro seguir ampliando nuestro vergel en la zona del patio donde están las gallinas, así que es probable que en los próximos años necesitemos mucha más agua. Pues bien,
Hemos pensado que para solucionar este problema de almacenamiento de agua, lo que nos gustaría hacer es que en la parte más alta de la finca nos gustaría instalar unos depósitos y esos depósitos llenarlos a partir del depósito que te he enseñado antes, del de recogida de agua de lluvia, mediante alguna bomba que funcione con una energía solar. Sucede a menudo que durante la época de lluvias el depósito que tenemos abajo se llena y una vez está lleno, el agua que sigue cayendo la vamos desperdiciando porque no tenemos dónde almacenarla. Si tuviéramos un depósito extra o varios donde podernos almacenar, nuestra capacidad de retener agua en la finca sería mucho mayor. Además, como estarían situados en la parte más alta de la finca, todo el vergel lo podríamos regar simplemente por gravedad, no necesitaríamos bomba, en ese sentido sería mucho más sencillo. De hecho, almacenar agua en altura es prácticamente almacenar energía, es como tener una batería. Esto es algo que se tiene muy en cuenta en los diseños de permacultura. Como te comentaba, está en la parte más alta de la finca, así que está muy lejos de la casa y son planes que tenemos pues más bien a medio o largo plazo hasta llegar a ese punto, pero es algo que tenemos contemplado en nuestro diseño. Y bueno, esto no es estrictamente sistema de riego, pero nuestro gallinero también cuenta con un sistema de recogida de agua de lluvias y un pequeño depósito que debe tener unos 5.000 litros como mucho, en donde se va almacenando. Estos 5.000 litros permiten que las gallinas siempre tengan agua disponible mediante un bebedero automático. Y la verdad es que yo creo que es todo un acierto, porque no hay que preocuparse prácticamente nunca de que las gallinas les falte agua, siempre la tienen disponible. Creo que en los 5 años que llevamos en esta casa solo hemos tenido que llenarlo una vez y fue cuando lo vaciamos para limpiarlo. Después volverlo a llenar para que las gallinas tuvieran agua todo el invierno y parte del verano, creo que ha sido el único momento en el que hemos tenido que intervenir. El resto de los años se llena solo con el agua que se recoge del mismo tejado del gallinero. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo, como siempre, que te haya sido útil. Si es así, agradeceré muchísimo que le des al like y que te suscribas al canal y que le des a la campanita. Y como siempre, te veo en próximos vídeos.